Lo tenía todo: ingresos estables, reconocimiento, una vida que desde afuera parecía resuelta. Pero algo no encajaba. Si el dinero promete libertad, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo se sienten atrapadas? Durante siglos, el dinero fue solo una herramienta. Servía para intercambiar, para sobrevivir, para construir comunidad. Pero con el paso del tiempo comenzó a medir algo más profundo: el valor de las personas. En Europa, hacia el siglo XVII, el trabajo dejó de ser solo necesidad y empezó a convertirse en identidad. Ya no importaba únicamente lo que eras, sino lo que producías. Con la revolución industrial del siglo XVIII, el propósito empezó a externalizarse. Las horas se volvieron métricas, el salario, una validación. Trabajar más empezó a confundirse con valer más. Después de la Gran Guerra Mundial, en el siglo XX, el dinero se transformó en promesa de estabilidad. La narrativa fue clara: trabaja ahora, vive después. El sentido quedó aplazado. Con el avance del siglo XXI, la velocidad aumentó. Más ingresos, menos tiempo. Agendas llenas, vidas vacías. Nadie preguntó por qué corríamos, solo qué tan rápido. Entonces apareció el primer vacío. No era pobreza ni fracaso, era desconexión. El dinero había llegado, pero la plenitud no. Aquí nace la grieta. El dinero deja de ser respuesta y se convierte en pregunta, porque cuando no hay propósito, ninguna cifra es suficiente. El problema nunca fue el dinero. El problema fue cuando le pedimos que respondiera quiénes somos. Sin darnos cuenta, el dinero dejó de ser un medio y se convirtió en brújula. Decisiones, carreras y vidas comenzaron a girar en torno a él. Desde la infancia, el mensaje fue claro: estudia para ganar bien. El sistema enseñó rendimiento, pero nunca significado. Con el tiempo, el dinero se volvió validación social. Quien gana más parece valer más. El propósito dejó de sentirse y empezó a demostrarse. Muchos no persiguen su propósito, sino uno heredado. Expectativas familiares y culturales dictaron qué era el éxito. A medida que el ingreso crecía, la claridad interna disminuía. Se trabajaba para sostener una vida que ya no se disfrutaba. Cuando el propósito no guía, el miedo toma el control. Miedo a perder estatus, miedo a empezar de nuevo. El dinero se convierte en jaula. Entonces surge la pregunta prohibida: si el dinero desapareciera mañana, ¿qué quedaría de mí? Y ahí comienza la crisis real. La crisis no llega con ruido, llega en silencio, en el cansancio que no se cura descansando. No es falta de disciplina, es trabajar sin sentido, y eso agota más que cualquier esfuerzo físico. Paradójicamente, la crisis aparece después del éxito. Ascensos, estabilidad, reconocimiento, todo pesa más. Mirar hacia adentro da miedo, porque implica cuestionar decisiones, años invertidos, identidades construidas. La sociedad normaliza el vacío. Se le llama madurez, pero no es normal vivir esperando solo los fines de semana. Aparece la ansiedad, no financiera, sino existencial. El dinero sigue llegando, pero ya no compensa. Llega un punto en que ignorar la crisis cuesta más que enfrentarla. No hay marcha atrás. El dinero deja de ser refugio. El propósito empieza a exigir atención. Después de la crisis llega el silencio. No el descanso, sino la pausa obligatoria. Surge la pregunta esencial: ¿para qué hago lo que hago? Cuestionar el propósito desmonta identidades. Títulos y logros pierden rigidez. El dinero empieza a quedarse sin función emocional. El mayor obstáculo no es la falta de propósito, sino el miedo a soltar lo conocido. La incomodidad aparece como señal. No es castigo, es ajuste. El primer acto no es externo, es aceptar que el dinero no puede seguir liderando la vida. Aquí se cruza un umbral. Aún no hay respuestas, pero sí claridad. Sin propósito, nada alcanza. El propósito no aparece como revelación. Se construye, se forma con decisiones pequeñas, incómodas y repetidas. Para avanzar, primero hay que mirar atrás, a intereses olvidados, valores postergados. El propósito no responde a cuánto gano, sino a qué tan útil me siento. El éxito deja de ser acumulación y se convierte en coherencia. No exige cambios radicales inmediatos, sino elecciones conscientes. La fricción aparece, ingresos inestables, dudas, incomodidad. No es error, es alineación. Por primera vez, el propósito lidera y el dinero acompaña. Al principio todo se equilibra, pero el sistema no cambia. La tentación regresa.
El dinero ofrece atajos, más ingresos, más visibilidad. No todas las oportunidades respetan la coherencia. El viejo patrón intenta volver. Más agenda, más aplauso, menos presencia. La señal es clara. El cansancio regresa. Sostener el propósito no es una decisión única, es diaria. Crecer con propósito es más lento, pero más sólido. Aquí aparece la madurez. El dinero acompaña, pero no decide. La abundancia deja de ser tener más. Se convierte en necesitar menos. El dinero empieza a medirse en libertad, impacto y coherencia. Las prioridades se simplifican. Se gasta menos energía en aparentar y más en crear. El impacto se vuelve real. El dinero llega como consecuencia, no como objetivo. La estabilidad emocional ya no depende solo del saldo. Este éxito no grita, se siente. La verdadera abundancia es coherencia sostenida. La meta nunca fue el dinero, tampoco el propósito aislado. La meta siempre fue vivir sin traicionarse. El dinero cambia de lugar, deja de ser identidad y se vuelve herramienta. El cambio se nota en lo cotidiano, en la tranquilidad de no demostrar nada. Una relación sana con el dinero se basa en claridad, no en culpa. El éxito ahora se mide en coherencia, no en comparación. La señal final no es euforia, es paz. Esta no es una historia contra el dinero, es una historia sobre devolverle su lugar. Porque cuando el propósito lidera, el dinero deja de confundir y empieza a servir. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Algo en esta historia tocó una pregunta que ya estaba dentro de ti. No se trata de rechazar el dinero, se trata de decidir quién manda en tu vida. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, y está bien, porque el verdadero cambio no empieza cuando ganas más. Empieza cuando te atreves a preguntarte, ¿para qué? Si esta serie te ayudó a ver el dinero de otra forma, si sentiste que no estás solo en esta búsqueda, entonces no guardes esta reflexión solo para ti. Compártela con alguien que esté corriendo sin dirección. Déjanos un comentario con la pregunta que hoy te incomoda. Y suscríbete, no para ver más videos, sino para seguir construyendo una vida donde el dinero sirva y el propósito guíe. Porque al final, no gana quien más acumula, sino quien logra vivir sin traicionarse.